amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas en el canal del ensamble Los Fagotes. El día de hoy tenemos invitado a un fagotista venezolano que lleva mucho tiempo fuera del país, pero eso no ha hecho que se olvide de su tierra, de sus orígenes y mucho menos de los estudiantes que seguimos aquí en Venezuela. Y es que en cada oportunidad que ha tenido de venir a dar clases lo ha hecho con una entrega y un cariño total. Es por eso que me siento muy feliz de darle la bienvenida al profesor Eduardo Calzada. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti por contar conmigo esta entrevista, ¿no? Que espero les sirva a los muchachos de algo, escuchar, bueno, la experiencia de otra persona que haya tenido con el fagot como tal, ¿no? Yo particularmente empecé en la Orquesta de La Guaira, pero por miles de casualidades. O sea, en realidad no sé si a ustedes les habrá pasado que, bueno, supongo que a todo el mundo le habrá pasado que la mamá de uno necesitaba alguna actividad para los muchachos por la tarde, ¿no? O sea, porque había que hacer algo después de la escuela mientras los papás también trabajaban de alguna manera, ¿no? Y en el caso mío, a mí me tocó karate. Yo fui a dos, tres clases de karate y el profesor no fue más. Y gracias a esa casualidad, a mi mamá le habían comentado que habían abierto un núcleo de la Orquesta de La Guaira justo al lado de la casa. O sea, el núcleo de Playa Grande, se llama, es una casita muy chiquita. Y ahí empecé, fui primero a solfeo, entré a solfeo, tenía 2 clases por semana de solfeo, y en realidad el instrumento que me apasionó, bueno, mentira, tengo que echar un poquito para atrás. Yo tengo un tío que toca la guitarra eléctrica y en mi familia, bueno, no se hicieron músicos profesionales, pero mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba, y ese tío tocaba la guitarra, y ese tío, por medio de ese tío, de alguna manera, yo sentí que tenía alguna conexión con la música y él me regaló una guitarra eléctrica que nunca aprendí a tocar. Pero por esa guitarra eléctrica yo fui a parar al núcleo de La Guaira. O sea, aparte que el profesor de karate no fue más. Este, Entonces, podemos decir que gracias al deporte usted empezó en la música. no, bueno, siempre en esa época hacía mucho deporte, pero exactamente, sí. Gracias a que esa persona no fue más de alguna manera. Había un poquito no sé, yo no sabía de qué iba el núcleo de La Guaira y yo pensaba que iba a ir a ese sitio y podía aprender a tocar la guitarra. Eso fue un poco la idea inicial, ¿no? Y por supuesto, guitarra eléctrica no había en el sistema de orquestas juveniles en ese momento. Muy loco. Y empecé a ver las clases de solfeo y tal, y me enamoré del cello, y quería el cello. Lo que pasa es que hay que recordar también que eso es muy importante también que los muchachos tengan en cuenta, y en general todos, que mismo la crisis que estamos viviendo en este momento, que es una cosa que es inevitable, o sea, decirlo y que es evidente que está sucediendo. Hoy en día, si te ocurre tocar el cello, tú vas a una escuela y te dan un cello, en el mismo sistema de orquestas juveniles actuales. En aquella época no, en aquella época había cierta dificultad de instrumentos dependiendo del núcleo, y La Guaira en aquel entonces, el núcleo de Playa Grande, bueno, no diría yo que hubiera sido el núcleo más grande, ¿no? En su momento. ¿Qué edad tenía, profe? ¿Qué Eso edad tenía en fue ese en el momento año cuando... 89, 11 añitos, 10, 11 añitos, cuando estaba en solfeo, y no se dio el cello, pero resulta que la hermana de mi profesora de solfeo tocaba el cello y me hizo la prueba, me gustó y tal, pero no había la oportunidad de tocar el cello. Y mi profesora de solfeo, Zulay Pacheco, de aquel entonces, ella tocaba el fagot. Y ella me dijo, oye, pero Eduardo, ¿por qué no empiezas con el fagot? Y me convenció, y fue una persona maravillosa que, o sea, si sin ella yo no hubiera hecho fagotista, porque en ese entonces tampoco es que había muchos fagotes, había un fagot, y ella, yo estaba muy chiquito, ella iba hasta mi casa, me armaba el fagot para que yo estudiara. O sea, imagínate qué calidad de persona, ¿no? Y luego, La Guaira no había profesor de fagot y ella se encargó de llevarme. O sea, era la que me llevaba, me traía. Y mi primera clase fue con Aura Marina Sierra Alta. Ella creo que está en Miami, si no me equivoco. Sí, la profe Aura Marina también va a estar con nosotros muy pronto, invitada en el programa. Sí, entonces yo vi 2 clases con ella y me pasó una cosa loquísima. Yo voy al conservatorio a ver una clase con ella. Y creo que te lo comenté. Y yo paso por el pasillo. ¿Te acuerdas lo de las tarjetas? Marcas la tarjeta, seguías un poquito derecho y al fondo estaba el cubículo, que era el cubículo del maestro. O sea, pasando Correcto. directamente, cuando estaban los cubículos, el primer cubículo era el maestro Filiberto.
y yo veo que están dando clases de fagot, y yo me quedé así como que, wow. Y el maestro de la puerta, y le decía, ¿tú qué? Me acuerdo como que fuera hoy. ¿Tú qué instrumento tocas? No, yo toco el fagot, y me dice, yo quiero darte clase. Y desde ese día fue alumno de Filiberto Núñez, que por cierto lo vi ayer, aquí está, por aquí, por Sí, estos sí, lados. lo sé que el Este, maestro está por allá, por Europa en este momento. entonces, fantástico. O sea, entonces empecé a dar clases de fagot y gracias a esta muchacha ella me llevaba y me traía, ¿no? Y luego, bueno, ya entró en el núcleo de La Guaira y ahí sí ya, bueno, entré en la orquesta, se consiguió un fagot, empecé a dar clases de fagot ahí. Y ahí estuve, bueno, bueno, no me acuerdo cuántos años, unos cuantos años, hasta que por también, es que yo pienso que en la vida mía ha estado llena de casualidades y de eventos, ¿no? Que como que marcaron cosas en la carrera, ¿no? En aquella época, cuando yo estaba en la Orquesta La Guaira, había una muchacha que se llamaba Soraya, flautista, que era la esposa de aquel entonces de Miguel Rutiliano. Entonces Miguel, él pasaba así, escuchaba, esa palabra normal, la pasa a buscar, qué sé yo, y una vez me escuchó a mí tocando el Mozart en la plaza, así en la calle, antes de un concierto. Y él fue un poco que me reclutó este, para que me conociera a su vez Ana Crespo. Entonces me llevó con Ana, eso te estoy hablando, yo tendría 15, 16 años, 15 creo. Ana me escucha y me dieron un tigre, fue la primera vez que maté un tigre con la municipal, habrá sido con, sí, creo que, coño, si no me equivoco, era con 15, creo que sí. Y fue un tigre fantástico porque me acuerdo que se hizo, lamentablemente una sola vez por problemas de derecho, se hizo la película Fantasías de Disney. Y eran, bueno, Espectacular. exacto, era el acompañamiento de la película con orquesta y a mí me tocó hacer ese tigre. Yo, imagínate tú, fantástico, ¿no? Y gracias a eso, de alguna manera, se hizo el contacto, se da el puesto en la municipal y en el año 95, creo, gano por concurso el puesto de la municipal. Estuve 3 años ahí. Muy bien con el maestro Riazuelo y sobre todo con Ana Crespo, pedazo de fagotista. O sea, yo pocas veces, hasta en mi carrera en Europa, he conocido gente tan solvente y tan profesional tocando en la orquesta, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, pero es que ha mencionado a una persona muy importante en la historia del fagote en Venezuela. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Ana Crespo, pero muchos años antes de yo tocar fagot, yo recuerdo que en televisión siempre pasaban los conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal y yo recuerdo de niño ver una orquesta que me llamaba la atención. Yo no sabía cómo era una orquesta, qué pasaba en la orquesta. Yo veía ese instrumento y decía que chévere suena, pero no sabía qué era, cómo se llamaba. Y ha sido mi única referencia de la profesora Ana Crespo. Cuando yo era niño, verla en televisión. ¿Nos puede contar un poco más acerca de su experiencia trabajando con la profesora Ana? Tengo entendido que era la principal de la orquesta municipal de Caracas. Claro, fue la principal. Lamentablemente, pienso yo que ella no se dedicó mucho a la enseñanza. Estuvo un tiempo, o sea, los que sí tuvieron creo que fue en el núcleo si no me equivoco, de los teques, que estuvo ya un tiempo dando clases. Pero ella siempre se dedicó a la orquesta, principalmente. Y las pocas veces que yo la escuché de solista, espectacular. En algún lado tengo una grabación de ella del concierto Mi menor de Vivaldi. O sea, no fallo, es de esa gente que no falla una nota, súper musical, pedazo de fagotista, o sea, y muy, a su vez, me apoyó muchísimo. O sea, porque también a la edad que yo tenía, de haberme dado el chance de tocar tanto de primer fagot, o sea, hubo mucho apoyo de parte de ella en la orquesta, ¿no? Entonces, digamos que de La Guaira pasó para Caracas, a continuar su experiencia en Caracas en la Orquesta Sinfónica Municipal. ¿Alguna otra agrupación orquestal en la que hizo vida aquí en Caracas? No, o sea, no. O sea, el puesto principal era en la municipal y te estoy hablando que estaba en pleno bachillerato. O sea, y en ese inter, gracias al maestro Filiberto, o sea, pasaron varias cosas en su momento que eran otros tiempos y gracias al maestro Filiberto yo estuve un poco al margen de todo lo que eran las orquestas juveniles. O sea, él me dijo, Dar, tú te tienes que dedicar a una orquesta profesional y por eso, o sea, yo no había ni terminado, en quinto año de bachillerato me gané el puesto de la municipal. Entonces ya desde ahí yo tenía la referencia de Gustavo Núñez, que luego fue mi maestro también,
quien lo conocí también en el año 97, en un festival que se hizo en Argentina, que él dio unas clases magistrales y yo me fui a conocer a Gustavo y se hizo un concurso donde yo gané una mención especial ahí en ese concurso. Estaba muy, muy niñito en aquella época. Hago el contacto con Gustavo y, y de alguna manera siempre, Gustavo, hasta el día de hoy, siempre ha sido mi referente y fue una persona como que para mí era una meta a seguir. Y yo me acuerdo que, bueno, que también gracias al maestro Filiberto, no sé si a ti te habrá tocado igual, pero uno estaba como muy al tanto de la carrera de Gustavo gracias al maestro, que si Gustavo hizo esto, que si Gustavo hizo aquello. Y gracias a eso yo sí siento que, yo creo que si sin haber habido una persona que abrió el camino como lo abrió él, o sea, después vinieron otros y por supuesto es muy difícil, pero que cuando tú ves, oye, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede venirse a Europa, estudiar con Klaus Tunemann. O sea, yo no tenía esa referencia. O sea, y gracias al maestro Filiberto es que yo entro a conocer quién es Klaus Tunemann, por medio de Gustavo, más o menos saber cuál es la escena, por lo menos hacerme una idea de que fagotísticamente hablando, yo en el caso mío, lo que a mí más como que me daba más nota era venirme a Alemania. Eso es otra cosa, una vez hicieron unas audiciones para ir a estudiar a Pittsburgh y menos mal que eso no se dio. Menos mal que eso no se dio. Sí, 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 pues cosas de la vida, ¿no? Que uno está muy joven y ven una oportunidad de X y al final me vengo con Tuneman, Sí. pero bueno. Un poco antes de ir a la parte cuando usted ya se va de Venezuela, quisiera saber si estando aquí estaba muy joven, por lo que nos dice, y debo confesar que esta parte de su historia yo no la conocía, porque hemos hablado en otras oportunidades, siempre que viene, por supuesto, las conversaciones nunca faltan. Hablamos de las anécdotas, de las historias, las cosas que pasan, pero no sabía que era tan joven en ese momento, cuando estaba aquí todavía y tocaba en la municipal. ¿Tuvo algún momento para enseñar, para dar clases aquí, en Venezuela? Muchísimo, muchísimo, porque eso es una cosa que yo sí me parece que lamentablemente no se ha como que exportado en otras partes del mundo. Yo sí siento que si algo tiene bueno el sistema y por lo que funciona el sistema, porque el sistema no sería pensable en un país como Alemania donde la educación musical es tan cara. Ya de ser, no la superior, pero aquí es muy difícil empezar a tocar el fagot, por ejemplo. O sea, si no tienes los medios, si no tienes, porque aquí, por más que hay condiciones y que todo es espectacular, la escuela de música también a veces que aquí hay lista de espera, por ejemplo, para tener un fagot. Y por supuesto la mayoría de la gente va y le compra el fagot al niño. Son otras realidades económicas, pero que siguen estando, en este caso, en esta parte del mundo, sí cerradas o solamente limitadas a cierto número de personas que se lo puedan permitir, ¿no? O sea, no es tan extenso como el sistema donde prácticamente cualquiera de nosotros, si tiene ganas, va por núcleo y bueno, de alguna manera siempre se puede resolver un instrumento, ¿no? Y de esos años, en la Sinfónica Municipal de Caracas, ¿qué, cómo lo puede resumir? ¿Cómo fue esa experiencia? Pero espérate, sobre la enseñanza, disculpa. Sí, sí, no te En la preocupes. clase, en la escuela, la orquesta de La Guaira, di clases, o sea, desde el principio, a eso me refiero. Yo tenía muy poco tiempo tocando el fagot y ya estaba dedicado a la enseñanza. Se me está olvidando, perdón, tuve un lujo que yo, de haber sido el único alumno de fagot de La Guaira, en el momento en el que Antonio Aray es profesor de La Guaira. Para mí eso fue una cosa que también me cambió la vida. O sea, fue una cosa que, sobre todo, es que cuando uno habla se empieza como que a desenrollar el pabilo, ¿no? No se preocupe, que esa es la idea, exactamente, que desenrollemos el pabilo. Ahora que me acuerdo, hubo un seminario que para mí fue legendario de los Caracas. Yo no sé si eso se sigue haciendo. Que en aquella Ah, época se unía la Orquesta La Guaira con Guatire y yo no sé si era la Orquesta de Caracas o algo así, pero Guatire y La Guaira segurísimo. Entonces hay una pila de muchos allá, sí, sí, tuve la oportunidad de niño de conocer con las el complejo de los cabañas, Caracas. con Claro, las claro. cabañas. Entonces ahí tú llegabas ahí y estuvimos ahí, imagínate tú, 2 semanas con eso todo pagado, con profesores. Y ya yo era alumno de Chochopo, pero imagínate tener un lujo de tener un profesor así, te daba 3 clases de 3 de 4 horas para ti solo. Entonces, muy, muy interesante. Y después de ese seminario,
Yo me acuerdo clarito, clarito, él me dijo, muy parecido, por cierto, a como Tuneman enseña las escalas y todo. Me hizo un papelito muy simple, con 3 ejercicios. Y me dijo, lo vas a hacer en todas las escalas. Y me acuerdo que, bueno, terminé el seminario y, bueno, vinieron todas las vacaciones, las de verano, las largas, y yo me he puesto a estudiar todas las escalas con eso, pasar el papel. Yo me acuerdo que yo regreso y la primera clase con Filiberto se me queda así como que, "¿Y qué pasó contigo?" Porque el cambio fue realmente increíble. Y fue una persona que sí, que le agradezco muchísimo, no solo todo lo que me enseñó, sino lo que más le agradezco es el momento vital bueno, en mi carrera, en la que yo creo que a todo el mundo le hace falta a veces que te enseñen a estudiar, porque eso es una cosa que se dice tan fácil, pero que a veces no la tenemos tan clara. O sea, yo me siento que voy a estudiar, hoy voy a estudiar, pero ¿qué voy a estudiar? Y tener un plan que te digan qué es lo que vas a hacer es vital. Es vital para lo que sigue después. Ahorita que menciona el profesor Antonio, yo también tuve la oportunidad y la dicha de ser uno de sus estudiantes. La mayoría de los venezolanos conocemos al profesor Antonio Arali como Chochopo. Sí, le digo chochopo No lo todo. quise decir porque una vez estamos oficiales. No, no, no. Yo estoy seguro que ya él no tiene problema con que se use su nombre artístico. Pero en sus clases igual, las conversaciones también iban y venían. Y recuerdo que él contaba algo de usted como con una tabla de surf, que llegaba a las clases. ¿Eso es cierto? Cuéntanos un poco sobre eso. Eso es mentira, yo no sé, eso es que lo que pasa es que las historias como que se van deformando. Lo que sí era verdad, es que mi fagot tuvo mucho tiempo en la zarrota. Entonces yo lo llevaba como que fuera una patineta o una tabla de surf, o sea, lo llevaba así del lado del fagot, pero no era que no llevaba la tabla de surf, no. Ah, ok, Ojalá. ok. Es que tenía sentido, estaban en La Guaira, quizá el profe Eduardo se lanzaba su chapuzón en la playa y después se iba para la clase. Yo pensé que estaba cerca, que no estaba muy lejos. Sí. Vale. Y llega el momento en que decide irse fuera de Venezuela. ¿En qué año pasa eso? ¿En qué momento? Año 98. Año 98 y en realidad ya yo había tenido un intento de irme el año 97 porque yo tengo familia en Dinamarca y fue una cosa loquísima. Yo me fui 3 meses a Dinamarca justo en la época que estaba yo haciendo los papeles cuando me salió una especie de beca para Pittsburgh, que a la final era una beca, pero no te da, o sea, te aceptaban en la escuela, pero no te dan ni la matrícula ni nada, y gracias a Dios, porque, bueno, no sé, uno nunca sabe las cosas, las vueltas que da la vida, ¿no? Pero en ese momento decido irme a Dinamarca porque tengo esta familia, ¿no? Y llego a ese sitio y hago una audición para la escuela de música y me di cuenta en ese momento y fíjate, porque lo que yo pensaba era Dinamarca está al lado de Alemania, o sea, dar el paso después con Tuneman es más fácil. Y estuve ahí 3 meses y cuando yo llegué ahí yo tocaba más que el profesor ahí en la escuela. Entonces yo hice, no, yo no. Estuve un tiempito ahí, conocí a una persona fantástica en Copenhague con el que tengo contacto hoy en día también. Vi unas clases con él, él me recomendó varias cosas que debía hacer y me regresé a Venezuela. O sea, en aquel momento para mí era una especie como paradigmático, se puede decir, este, que estaba más cerca de estudiar con Tuneman estando en Venezuela que estando en aquel momento en Dinamarca. Entonces yo vuelvo a la municipal y eso sí tengo que reconocer, si algo yo debo estar agradecido es que eran otros tiempos. Y yo en aquella época tenía la posibilidad de que mi mamá me dijo, mira, Eduardo, ahorra tu sueldo y, y ese sueldo lo ahorré completico. O sea, con decirte que yo en el año 98 yo en realidad me hubiera querido ir el año 97 pero en Alemania con las cosas de las audiciones, si tú te pasas un mes el plazo de la entrega de papeles, pierdes un año entero, súper complicado. El hecho es que en el año 98, en enero, yo decido, ¿sabes qué? Yo me voy con puestos, sin puestos, con becas, sin becas. Yo tenía un dinero ahorrado y el año 98, en enero, yo me voy y había metido los papeles para la beca del DAD. Y yo logro aplicar a la beca del DAD gracias a Gustavo Núñez, porque él me da una carta de aceptación en la escuela para estudiar con él. Y yo metí los papeles, eso también fue una odisea, porque yo fui como 800, 1500 veces
a la asociación Humboldt a pedir lo de la beca y ahora faltaba este papel, después faltaba el otro, faltaba esto, hasta que no sé si la señora, por tener los papeles completos o por aburrimiento, me aceptó los papeles. Y el hecho es que yo me voy en enero con un frío horrible y cosas bueno, de la ignorancia de uno de joven. Yo me escogí el curso de alemán más barato que yo conseguí en la embajada, que era en Freiburg. Y yo quería estudiar en Berlín. Eso es como, no sé, eso es como que tú quieras hacer un curso de español en Venezuela porque vas a estudiar en, no sé, en el del Tamacuro y el curso lo estás haciendo en Maracaibo, Oh. así más o menos. Pero bueno, 3 meses ahí, súper bien. Vi varias clases con Gustavo en su casa. Él me preparó para la audición. Y Gustavo textualmente me dio carajito. Como él me dice carajito, ¿no? Todavía está a la altura del partido. Si Klaus te agarra a ti, no te vienes conmigo. Aquí no tienes nada que buscar. O sea, para mí es una de las cosas que hasta el día de hoy, bueno, mi gran maestro Gustavo Núñez. Pues. Y me voy con Gustavo, con Tuneman, me aceptan, y eso estoy hablando del año 98, y ahí hago la carrera, y todo el primer año lo pasé con el dinero que había logrado ahorrar, ¿no? Y luego empezó la beca, o sea, el DAD se me dio gracias a una carta de Gustavo Núñez. Y así empezó, bueno, el estudio en Berlín en el año 98. Dos maestros que de ellos yo no puedo, yo puedo decirlo, pero usted nos puede contar mucho más. Pero sin duda, todo fagotista que ha escuchado de Tuneman o del maestro Gustavo Núñez sabe muy bien de quién estamos hablando. Así no hayan tenido una experiencia cercana. Yo tuve la experiencia de ver un par de clases con el maestro Tuneman aquí en Venezuela y fueron fantásticas, increíbles. Uno de esos sueños que ya logré, que cumplí. Uno de tantos que gracias a Dios he podido cumplir. Conocer al maestro Gustavo todavía no, pero es uno de mis sueños pendientes y sé que algún día lo voy a poder lograr. Cuéntenos un poco, yo sé que no es fácil resumir cómo fue esa experiencia de estudiar con el maestro Klaus Tuneman, pero ¿qué pudiera compartir con nosotros? ¿Qué fue lo más significativo para usted de estudiar la carrera con el maestro Tuneman? Es muy complicado. O sea, yo pienso hoy en día, por supuesto, Klaus Tuneman es el padre del fagot. No existe absolutamente nadie que haya logrado lo que logró ese señor. Y le debo todo. O sea, para mí fue un vuelco en mi vida total. Y yo creo que también la base para que eso haya funcionado también es sobre todo el respeto y la admiración. O sea, yo sí, no sé cómo explicártelo. O sea, para mí, yo me acuerdo el día, porque yo por primera vez le vi la cara a ese señor el día de la audición, y yo sentía que era que estaba viendo, no sé, a Michael Jackson, porque era un ídolo, una persona que yo escuchaba todos los días. Yo creo que yo rayé mis CDs de los CDs de los Vivaldi. Creo que ni funcionan de tanto que yo escucho esos discos. Y que sigo escuchando hasta el día de hoy, porque es una referencia, porque es alguien que sobre todo, por ejemplo, la primera clase, uno siempre a veces escucha grabaciones y dice, seguro eso está arreglado, o es la grabación que suena bien. Y el Klaus Tuneman de los discos es el Klaus Tuneman que te tocaba al lado en las clases. O sea, era una cosa inexplicable. Pero una de las cosas a las que más agradecido le estoy o tan igualmente agradecido como haber visto clase con él, era el momento en el que tú estudiaste con esa persona. Porque no es solamente el maestro como tal, sino la clase. O sea, el día que yo me acuerdo, claro, clarito, yo gano la audición y yo dije, wow, es como un poco como que lo logré, ¿no? No lograste nada. Eso. Y mi papá, que en paz descanse, siempre decía una cosa que cuesta tiempo, me costó casi hasta ahora entender a qué se refería. Que él decía que cada triunfo es una muerte. Después, fulano llegó, fulano lo logró. Sí, lo lograste, pero se murió algo, porque tu vida estaba en función a voy a llegar a y voy a hacer tal, ya lo lograste, ¿ahora qué? Ahora empieza otra cosa. Esa meta murió, o sea, empiezan otras metas. Y yo me acuerdo clarito, yo estando en primer semestre, el primer concierto de la clase que yo fui, se graduaban dos amigos, que el nivel era, o sea, yo escucho aquello y dije, Dios mío, o sea, así quiero tocar yo el fagot, ¿no? Y yo sí creo que es vital para la dinámica de una clase que exista eso. O sea, para que te hagas una idea, de mi generación, creo que no hay absolutamente, un par de gentes quizás, pero nadie que no haya ganado un puesto en orquesta.
Y te estoy hablando de esa generación. Así, mira, en mi orquesta, Hanno Dönebeck y yo, la orquesta de la Radio Stuttgart. La Radio Baviera, dos. No, mentira. Radio Baviera, tres fagotistas. En la DSO en Berlín, dos fagotistas, gente de mi generación. La Filarmónica de Berlín son tres personas de Tuneman. O sea, y así aquí y allá y allá. Y son gente que es por eso. O sea, por ejemplo, como te digo yo vivía con un amigo y teníamos una residencia, o sea, en la casa donde vivíamos éramos tres fagotistas. Entonces el que empezara más tarde era, imagínate tú, había Sí. una gran compañera que se llama Susana Sontag, que ella vivía arriba mío, que ella ahorita está en la Radio Baviera. Y esa empezaba por la mañanita temprano a hacer notas largas, cuando ya tenía tres notas tocadas, te tenías que parar y tocar. Entonces, es a lo que me refiero, esa como que, aparte del maestro, esas ganas de echar para adelante, gracias a una clase, fue vital en ese momento. Dentro de esos años de carrera que usted nos está comentando, quiere decir que el nivel de exigencia era fuerte. Cuéntenos un poco sobre eso. Era muy alto el nivel, era intenso, se podía manejar. Cuéntenos un poco sobre eso. Era muy fuerte, y hay que reconocer, en aquella época, no era una situación para débiles. O sea, Klaus Tuneman era una persona que, si algo yo le admiré a él, fue que no tenía, no sé cómo se dice, o sea, hay una expresión en español para eso, pero que no le da a todo el mundo con el mismo palo. A unos los trataba suave, a otros tal, y sabía, aparte de gran maestro, gran pagotista, yo creo que tendría que haber tenido algo como de gran psicólogo, algo así, porque sabía exactamente, sin dañarte. O sea, uno, si eras fuerte, eso no te molestaba, pero te ponía para que tú estudiaras. Y te estoy hablando de muchas maneras diferentes, y los decía de miles de maneras diferentes. Y había mucha presión, pero con muchas ganas de superarse, ¿no? Porque también una época fantástica, o sea, lo sigue siendo la escuela de Berlín, no solo la clase de fagot, pero sobre todo en el nivel de la cuerda, por ejemplo. O sea, hoy en día, o sea, haz de cuenta que en el cello, por ejemplo, los profesores eran Pergamenchikov, que murió, que era una leyenda del cello, y Geringas, que eran los super profesores de cello de aquella época. O sea, que de aquella generación, actualmente son la gente que toca de solista con todas las orquestas en Alemania. O sea, espectacular. Y así no solo en el cello, sino en el violín, en la viola. Había mucho nivel. O sea, tocar en la orquesta de la escuela de aquella época era una maravilla. O sea, fue una época muy bonita ahí en Berlín. Cuando termina la escuela, cuando logra graduarse de la clase del maestro Tuneman, ¿qué sucede después? ¿Qué viene después en su carrera? Bueno, antes de terminar con Tuneman, en el año 2001 yo me gano un práctico aquí en la orquesta de la Radio Stuttgart. Entonces estaba en el timbo al tambo, porque fue una época que viajaba mucho. Entonces ya ese mismo año también gané para la Orquesta Juvenil La Mahler, la Gustav Mahler, que fue una gira muy bonita, que fue una gira con Claudio Abbado, con Marta Argerich. Hicimos el Parsifal, hicimos el concierto de piano de Ravel. Yo tocaba primer fagot en aquella época, en aquella gira. Y en el Inter, o sea, yo termino el práctico aquí, y al mismo tiempo empiezo a hacer el posgrado con Gustavo Núñez en Düsseldorf. O sea, de 2 años. Y fue muy loco porque, o sea, fue una cosa que una detrás de otra. Fue el práctico acá, terminó el práctico acá, empiezo con Gustavo, pero al mismo tiempo me gané la Karajan de la Filarmónica de Berlín en el año 2003. Y ahí fue todo muy pegadito porque ya estuve un año en la Karajan, y ya venía Camilo de Camino, mi hijo. Y bueno, había que trabajar, y en el 2004 me gano puesto aquí en la Orquesta de la Radio Stuttgart, y desde entonces estamos por aquí. Increíble. Eso suena como si no fuera tan complicado, pero quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Europa y conocer el nivel de exigencia, sobre todo el nivel de trabajo cuando se está en una orquesta, sabemos que requirió de bastante dedicación y sobre todo bastante disciplina, mucha disciplina, para poder lograr todo eso. Estudié con el maestro Gustavo. Cuéntenos esa experiencia. Hacer un posgrado, graduarse con el maestro Tuneman y hacer un posgrado con el maestro Gustavo Núñez. Increíble.
porque el maestro Gustavo fue alumno del maestro Tuneman. Y de Filiberto Núñez, claro. Y por supuesto, el maestro Filiberto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue hacer un posgrado con el maestro Gustavo Núñez? Es que o sea, es muy... Ayer mismo cuando estuve con Filiberto, yo siento que ya es una relación que raya ya casi en lo familiar, ¿no? O sea, yo no sé cómo explicártelo. O sea, para mí Gustavo ha sido una estrella a seguir, ¿no? Y es una persona, no sé, pues, no sé, no tengo palabras para describir lo que es eso. O sea, es una persona que escucharlo, o sea, nada más escucharlo, te da como piquiña, no sé cómo explicarte, te da piquiña de que quieres tocar fagot y quieres irte a estudiar. O sea, tú lo escuchas él tocando 3 notas en una clase y lo que estás es desesperado de salir de ahí para irte a estudiar, para hacer lo mismo, ¿no? Y es una, no sé, no sé cómo describirlo, fue un gran lujo estudiar con él. Y No, hasta el día de creo hoy, o que sea, porque yo termino el posgrado con él y yo, si alguna vez hice alguna otra audición después de estar aquí, ya después de todo esto que te estoy hablando, la persona con la que yo he ido a ver clases particulares ha sido con Gustavo, pero en plan familiar, ¿me entiendes? En su casa, y te quedas ahí. Últimamente, el año pasado y el año antepasado, he estado yo en tocar regularmente la Concertgebouw con ellos y es fantástico, ¿no? Otra persona que se me está olvidando también, que para mí le debo muchísimo, es Stefan Schweigart de la Filarmónica de Berlín. O sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado de haber entrado en la academia. Impresionante, sobre todo a la hora de tocar en la orquesta, la seguridad que te da. Y tuve el lujo también en aquella época de haber tenido a Marion Reinhardt, que es por la que yo realmente termino de acercarme al contrafagot. O sea, una persona fantástica. O sea, se portó conmigo, o sea, hasta la última. Imagínate tú que me dijo que para la audición de Stuttgart, si me dice, Eduardo, si ese día está libre el contra, tocas con mi contra. O sea, yo me gané la audición en Stuttgart con el contrafagot de la Filarmónica de Berlín. wow, qué Sí, sí. experiencia. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Cuéntenos un poquito acerca de la experiencia en la Karajan. Aquí en Venezuela somos pocos, incluso me incluyo en el grupo, que no conozco muy bien cómo es la academia, cómo es ese proceso que se hace en la academia, qué pasa cuando uno gana ese año o par de años en la Academia Karajan. Bueno, eso también desde que yo estuve ahora ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero es una cosa de mucho prestigio. O sea, de verdad que es bastante difícil, cada vez más difícil, o sea, pero es una situación en la que es casi garante de que te garantice muchas cosas en la carrera después y te abra muchas puertas también haber estado ahí. Yo en el caso mío, o sea, tú tocas con la orquesta, se toca regularmente con la Filarmónica de Berlín, que es muy chévere, haces música de cámara y tocas en la sala de cámara de la Filarmonía, también muy chévere. Pero en general, de lo que yo más siento que saqué partido fueron de las clases individuales con Stefan Schweiger, con el que yo hoy en día sigo teniendo contacto y esporádicamente, ya no tanto como me gustaría, pero he tenido, o sea, siempre estamos en contacto, intercambiando cosas. A veces yo lo veo y te comenta que si una caña, que si esto, que si lo otro. O sea, es muy interesante y muy bonito seguirlo teniendo como amigo, pues, en lo personal también. Profe, hablemos ahora de lo que hace actualmente. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, actualmente sigo estando en la Orquesta de la Radio Stuttgart desde el año 2004, orquesta fantástica. O sea, ahorita tenemos un nuevo director titular, se llama Currencies, no sé si han escuchado de él, espectacular, una cosa de verdad que está como marcando pauta en este momento a nivel europeo, ¿no? Theodor Currencies se llama. Y bueno, soy invitado regular de muchas orquestas, pues toco a veces en la Radio Baviera o en Bamberg, suelo tocar mucho. De vez en cuando preguntan de Filarmónica de Berlín también, Concertgebouw también preguntan. Y una de las orquestas o uno de los proyectos que más agradecido estoy de hacer a nivel de orquesta es la orquesta de cámara alemana, la Deutsche Kammerphilharmonie, que tienen de director titular a Pavo Järvi, y es una orquesta que uno se llena de energía cada vez que toca ahí, ¿no? Fantástico, ¿no? Y en la música de cámara, trato, bueno, hago muchas cosas. Tengo un grupo con un amigo portugués que se llama Ensamble Mediterráneo, que es fantástico. O sea, hemos tocado, por ejemplo, no sé, el septeto de Beethoven, lo hicimos en el Palau de la Música
en Barcelona, muy bonito, porque es una cosa muy íntima con amigos. Y suelo tocar mucho, no sé si te suena, Bolívar Soloist, que eso es con el flautista Efraín Osher, que compone mucho, y hace poco se grabó un disco con Pacho Flores, por ahí fue que conocí a Pacho, grabamos con Edison Ruiz también, eso, y me gusta ese proyecto porque es una cosa como una mezcla de música venezolana, popular, con lo clásico. Entonces eso es como un ensamble entre panas, podría decirse, ¿no? 100%, 100%, sí. Total. Sí, 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 Qué sí. bueno, qué bueno. Y en el ámbito académico, cuéntenos un poco qué está haciendo actualmente. Bueno, actualmente esa es otra, bueno, me imagino, esto ha sido como una oportunidad de agradecer a mucha gente, ¿no? Pero un poco por casualidad, por tocar mucho en Bamberg, el solista de Bamberg de aquella época se llama Pierre Mertens, que es profesor en Lübeck, fantástico fagotista. Un día me llama para la casa y me dice, coño, ahora te quiero asistente en Lübeck. Y yo, coño. Y así se dio, así empezó un poquito la cosa académica y ahí tengo ya casi 3, 4 años dando clases y ya poquito a poco se están viendo, bueno, se están viendo frutos, ¿no? Hay un muchacho portugués que ganó un trial, no se dio al final, pero bueno, pasó la audición y ganó un trial en la Radio Baviera. Hay una chica japonesa que la acaban de agarrar en la Orquesta de París. Y son gente, bueno, que por supuesto no se puede echar todo el logro arriba, porque por supuesto tienen toda una carrera, años de enseñanzas con otros profesores y todo, pero agradecido de poder haber dado una gotica de algo para que una persona pueda ganarse un puesto así, ¿no? Y en la actualidad estoy de profesor titular en Estrasburgo, en Francia, desde el año pasado. ¿En qué institución? ¿En la universidad? Ciudad La Universidad Superior de Música de Estrasburgo, el Conservatorio Superior de Música, sí. de la Universidad de Estrasburgo. Excelente. Profe, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por la catajarra de historia que nos ha brindado el día de hoy y me encanta que pueda compartir con nosotros, con todos los fagotistas, pero antes de despedirme no quisiera hacerlo sin que antes compartiera con nosotros un mensaje para todos los fagotistas que seguimos aquí en Venezuela trabajando, luchando y estudiando y sobre todo esas nuevas generaciones que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Cuál sería el mensaje para todos ellos? Una cosa que sí me gustaría que es como yo veo un poco la carrera nuestra y todo, que eso también lo dice mucho Klaus Tunemann, que la música no es un trabajo. O sea, eh, a lo mejor yo cuento todo esto y suena como muy espectacular, y se fue para allá, hizo aquello y tal, pero para mí lo primordial de todo esto en ningún momento nunca fue el viaje o la orquesta me sigue, o sea, es esto un poco por el amor a la música. O sea, todos estos sacrificios, todo este camino, todas estas cosas solo valen la pena si tú realmente amas la música. O sea, nunca, nunca tomes este camino por lo económico o porque sea una posibilidad de abrirte camino en otra parte. Pienso que es el mensaje. O sea, siento y ojo, también lo hablábamos, yo siento que es que con toda la crisis que estamos viviendo en este momento en Venezuela, que es innegable, como te decía al principio, pero de todas maneras yo estoy muy orgulloso de haber visto el nivel que yo vi ahorita cuando yo fui a dar clases. El nivel y no solo la calidad, sino la cantidad de gente tocando bien el fagot. Que yo no viví eso. A mí me hubiera encantado poder haber vivido eso en Caracas, en mi momento, ¿no? este, que también es una cosa, así como yo les decía un poco, que una de las cosas más importantes de Klaus Tunemann era haber tenido un grupo de gente X, que era lo que te daba la oportunidad de aprender más. O sea, como para que te hagas una idea, la generación de Gustavo Núñez, hoy en día, esa generación es Gustavo Núñez, Azzolini, Marco Postingel, Stefan Zweigart, Dag Jensen, es esa generación de las que hoy en día también todos hablamos como que, wow, ¿no? Y eso yo creo que me espera un poco el hilo. En Caracas pudiéramos tratar de buscar algo así por el estilo.
así como tú estás tratando de dar buenos mensajes, tratar de unirse también, ¿sabes? Mismo, de todos los compañeros que hay ahorita, que hay gente tocando espectacular, bueno, de este aprendo esto, de aquel aprendo lo otro, y tratar más bien sí, de unirse para aprender en conjunto, ¿no? Sin duda es un momento importante, un momento en el que nos tenemos que unir más, ahora que la situación no es tan fácil, pero teniendo en cuenta y siempre tener conciencia de que nunca ha sido un camino sencillo para los que decidimos tomar. Estudiar música, sobre todo aquí en Venezuela, a pesar de las diferencias en nuestras generaciones, incluso años después cuando yo decidí estudiar música, también encontré dificultades, pero eso más bien me motivaba a seguir adelante. Buenísimo. Muchísimas gracias, profe, por el tiempo. Me quedo corto. Sé que quedan muchas cosas por hablar, muchos cuentos. El profesor Eduardo ya ha venido este año, el año pasado también. Estuvo una semana entera con nosotros y lo pudimos disfrutar como solista, como profesor de clases magistrales. Y nunca tendremos como pagarle todo el conocimiento que nos dejó, toda la amabilidad, la humildad y sobre todo el amor y el cariño cada vez que viene a Venezuela a visitarnos. Muchas gracias de parte de todos. Antes de irnos, quisiera que nos dijera cómo lo podemos contactar por redes sociales. Bueno, por el Facebook, ¿no? Por la página, por mi Facebook normal o el chat del WhatsApp del grupo de fagotistas. No sé cuál sería la vía mejor, ¿no? Pero por el WhatsApp, por el Facebook sería genial, si se pudiera. Muchísimas gracias, profe, que esté muy bien. Y bueno, aquí quedamos con muchas ganas de tenerlo pronto nuevamente. Gracias, chao, chao. Amigos, y eso fue todo por hoy en nuestro programa de entrevistas en el canal del ensamble Los Fagotes. Muchísimas gracias por ver y compartir este video, por todo su apoyo y sus comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar cada semana de una nueva entrega con un nuevo invitado. Hasta la próxima.